Hoy, compartamos la palabra de Dios con este tema, la Santa Comunión de la Pascua que Dios nos ordenó celebrar. Tomémonos un tiempo para pensar en por qué Jesús nos dijo ansiosamente que celebremos la Pascua cuando vino a esta tierra hace 2000 años. Con el tema, la Santa Comunión de la Pascua que Dios nos ordenó celebrar, compartamos la palabra de Dios. Hace unos 3500 años, los israelitas habían estado sirviendo a Egipto en la agonía, siendo maltratados y sometidos a trabajos forzados durante más de 400 años. Poco después, Dios liberó a los israelitas de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre, a través del profeta Moisés. En ese momento, Dios redimió a los israelitas de las manos de Faraón, rey de Egipto, con el gran poder de la Pascua. Desde entonces, Dios les ordenó recordar la Pascua y celebrarla todos los años, enfatizando todos los contenidos en la ley de Moisés. Hay una obra maestra de Leonardo da Vinci llamada La Última Cena, ¿no es verdad? Esta es la escena en la que Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, Él también enfatizó la importancia de la Pascua. Él dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca en la cruz». En los evangelios de Lucas, Marcos, Juan y Mateo, podemos ver cuán ansiosamente quería celebrarla, y a través de los 4 evangelios de la Biblia podemos confirmar que Jesús apreciaba mucho la Pascua. Fue la noche anterior de que Jesús fuera crucificado. Esa noche es hoy. Mientras cenaba la Pascua con sus 12 discípulos, Jesús siguió enfatizando su importancia, diciendo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Pero hoy, la Pascua que Jesús y sus discípulos apreciaron tanto no se encuentra en ninguna parte. La pregunta es: ¿por qué no todas las iglesias celebran la Pascua hoy? Jesús guardó la Pascua. Pedro, a quien todas las personas respetan, celebró la Pascua. Juan, el apóstol del amor, también celebró la Pascua. El apóstol Pablo, considerado como representante de la iglesia primitiva, también celebró la Pascua. Todos los miembros de la iglesia primitiva la guardaron. Jesús vino a esta tierra para salvar a la humanidad. Para salvar a las personas en la tierra, difundió las enseñanzas de salvación y la verdad. Una de ellas era la Pascua. Por lo tanto, la Pascua está muy relacionada con nuestra salvación. Si alguien dice: «Incluso sin guardar la Pascua, puedo llegar al eterno reino de los cielos», es un pecado tratar como algo impío la sangre del pacto, como Dios lo había dicho. Esto se menciona claramente en el Nuevo Testamento. Estas personas estarán en primer lugar para el castigo y el juicio. Dejando todo de lado, hoy solo pensemos: sin guardar la Pascua, ¿podemos ir al reino de los cielos que Cristo ha preparado? Centrándose en esto, confirmemos la palabra de Dios en la Biblia. En cuanto a la Pascua que Dios nos ordenó guardar, confirmémoslo en Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, versículo 19, está escrito: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo que, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Él dijo: «Enséñenles a guardar los mandamientos».
Aunque Jesús nos ordenó claramente guardar los mandamientos, estos desaparecieron. La Pascua es uno de ellos. En este versículo, Jesús dijo: piensen claramente sobre lo que les he mandado y prediquen esto en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que todas las personas puedan obedecerlos. Sin embargo, la Pascua fue abolida por los hombres en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Dios nos ordena que la guardemos, pero la gente dice: no es necesario. ¿Qué ganarán al guardarla? La gente abolió el mandamiento de Dios. De hecho, los líderes religiosos fueron los que tomaron la delantera en la abolición del mandamiento de Dios. De esta manera, finalmente la verdad ha desaparecido de este mundo y llegó la Edad Oscura. No pudimos encontrar la verdad en las generaciones y las religiones contemporáneas llegaron a arraigarse. ¿Cuáles fueron los problemas en el proceso? Todas las verdades de vida de Dios fueron pisoteadas miserablemente. Entonces, ¿qué preferían las personas? La religión del Dios Sol venerada en Roma fue reverenciada y respetada, y fue enseñada en las iglesias como si fuera una enseñanza de Dios. Más tarde se arraigó en el cristianismo. El culto dominical, la Navidad y la veneración de la cruz de hoy son mandamientos creados por el hombre. Cosas tan raras que no tienen nada que ver con la salvación de Dios se han convertido en un ancla emocional que hoy domina las iglesias. Necesitamos volver a la Biblia y examinar detenidamente las enseñanzas de Cristo, que vino a esta tierra para nuestra salvación. Debemos entender claramente cuál es la voluntad de Dios. Enviando a sus discípulos, Jesús dijo: id a Samaria y hasta lo último de la tierra y enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos dijo exactamente Jesús que guardáramos y qué nos confió? A través del Evangelio de Lucas, capítulo 22, confirmemos que una de esas enseñanzas fue la Pascua. Veamos Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos, ¿qué? Preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículo 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho. ¿Y qué hicieron? Prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, la Pascua tiene su fecha y hora designadas. No se puede celebrar en cualquier momento. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús dijo: ¿cuánto he deseado? Esto muestra cuánto enfatizó celebrar la Pascua. Él pudo haber dicho: he deseado comer esta Pascua. Como la Pascua está muy relacionada con nuestra salvación, exclamó reiteradamente: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Puesto que nadie puede obtener la salvación sin celebrar la Pascua, incluso el día anterior de ser crucificado, estableciendo la ceremonia de la Pascua, grabó un significado muy profundo en la Pascua. Veamos el significado en el versículo 19. Sigamos viendo la escena de la celebración de la Pascua.
versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Partiendo el pan de la Santa Comunión de la Pascua, dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa que contenía el vino de la Pascua. Tomando el vino de la Pascua, dijo: esta copa es, ¿qué? Es el nuevo pacto en mi sangre, que por quienes, por vosotros, se derrama. Proclamando este extraordinario pacto, el nuevo pacto, Jesús enfatizó reiteradamente que deseaba ansiosamente celebrar la Pascua. Hay una cosa importante a la que debemos prestar atención. En Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 20, ¿quién celebró la Pascua? Jesús celebró la Pascua. ¿Y quién más? Pedro la guardó. ¿Y quién más? Juan la guardó. ¿Dónde están ahora Jesucristo, Pedro y Juan? Todos están en el reino de los cielos. La fiesta que celebraron fue la Pascua. Jesús les concedió la Pascua diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pedro la guardó. Los cristianos estiman mucho a Pedro. Juan es el apóstol del amor. Entre los 12 discípulos podemos aprender muchas cosas de Juan. Entonces, ¿solo Pedro, Juan y Jesucristo celebraron la Pascua? Las palabras «con mis discípulos» en el versículo 11 incluye a los 12 discípulos. Los amados discípulos de Jesús celebraron la Pascua junto con Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir de los santos de la iglesia primitiva? Incluso después de la crucifixión, ¿la Pascua siguió celebrándose? Después de que Jesús fue levantado en la cruz, el apóstol Pablo entró en la verdad y dejó logros más brillantes en la obra del Evangelio. El apóstol Pablo celebró la Pascua. Él enfatizó reiteradamente la Pascua diciendo: esto es lo que el Señor me ordenó que guardara, así que esta es una verdad realmente importante. En el Nuevo Testamento y en nuestra fe, si excluimos a Jesucristo y a los apóstoles Pedro, Juan y Pablo, ¿la fe de quién podemos seguir y aprender? La verdad importantísima que guardaron todas las figuras centrales de nuestra fe fue la Pascua. El apóstol Pablo celebró la Pascua. ¿Acaso no debemos confirmar esto? Vayamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Esto es lo que aparece en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 20, ¿no es verdad? El apóstol Pablo es la persona que recibió la verdad después de la crucifixión de Jesús. Incluso el apóstol Pablo aseguró: recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y mencionó que era la Pascua del nuevo pacto. Ahora está explicando sobre el pan y el vino de la Pascua en esta escena. El apóstol Pablo guardó la Pascua. Pedro guardó la Pascua.
Jesús la guardó y el apóstol Juan también guardó la Pascua. Los discípulos de Jesús y todos los miembros de la iglesia primitiva guardaron la Pascua. ¿No es extraño que las iglesias de hoy no la guarden? Jesús vino a proclamar la verdad de la salvación a la humanidad. Conociendo la situación crítica de su crucifixión al día siguiente, proclamó la Pascua del nuevo pacto en la noche de su último día, diciendo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». ¿Por qué deseó tanto celebrar la Pascua? La Pascua contiene el importantísimo pacto de Dios. Veamos Juan capítulo 6, versículo 53. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis ¿qué? No tenéis vida en vosotros. No tenéis vida significa estáis muertos. En pocas palabras, aunque tengan fe, es una fe muerta. La fe de los que no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre está muerta. En pocas palabras, es una fe vana e inútil. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la salvación, el perdón de pecados y con respecto al reino de los cielos. Todo es inútil. Esto es lo que Jesús nos dice claramente. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesús grabó en la Pascua del nuevo pacto el único método y manera para que tengamos el Espíritu Santo de Jesús en nosotros. Él prometió: si comen mi carne y beben mi sangre, yo permaneceré en ustedes y ustedes en mí. Cuando entendemos a qué se refirió Jesús con su carne y su sangre en la escena de comer su carne y beber su sangre, podemos entender mejor por qué la Pascua que estamos guardando hoy es tan importante para nosotros. Vayamos a Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré, ¿qué? Celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Es cierto que Jesús la guardó. Lo mismo hicieron sus discípulos Pedro y Juan. Los 12 discípulos la guardaron y también lo hizo el apóstol Pablo. La verdad que todas estas personas guardaron fue la verdad de la Pascua. Las palabras de Lucas capítulo 22 versículo 7 al 20 y Mateo capítulo 26 versículo 17 muestran la misma escena de guardar la Pascua, pero en el Evangelio de Mateo hay más explicaciones detalladas. En el versículo 26 está escrito: y mientras comían, tomó Jesús el pan. El pan que tomó se refiere al pan de la Pascua. Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo. La promesa de Dios en Juan capítulo 6, versículos 53 al 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta promesa de Dios está contenida en la verdad de la Pascua. Versículo 27. Y tomando la copa,
¿Qué contiene esta copa? Contiene el vino de la Pascua, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Qué significa el vino de la Pascua? El versículo 28 nos da la respuesta. Porque esto, el vino de la Pascua es, ¿qué? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si juntamos los versículos relacionados, Juan capítulo 6 y Mateo capítulo 26, Jesús prometió: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la verdad que puede resucitarnos en el día postrero? La Pascua. Cuando Dios estableció la Pascua como la única verdad que nos permite comer la carne y beber la sangre de Jesús, dijo: esta Pascua es dada para vosotros, diciendo: esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aclaró: por vosotros se derrama. La fiesta que Jesús mencionó en Lucas capítulo 22 es esta Pascua. Esta Pascua de vida se había guardado bien, de acuerdo con la voluntad de Jesús, por más de 300 años. El emperador romano Constantino parecía llevar a cabo políticas de apoyo a los cristianos, pero el hecho es que sembró en ellos muchas doctrinas de la religión del dios Sol. El culto dominical se originó en una de las doctrinas representativas de la religión del dios Sol, y la Navidad se originó del nacimiento del dios Sol. El nacimiento del dios Sol, que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, se sembró en la iglesia hoy en día. E iglesias con esas doctrinas recibieron mucho apoyo del gobierno, ya que el emperador romano apoyaba a los cristianos con políticas favorables, como la construcción de edificios de la iglesia, la exención del servicio militar y la exención de impuestos. Se formó una estructura cristiana que no podía escapar de los ojos del emperador romano. Continuó hasta la Edad Oscura y se transmitió hasta el día de hoy. Sin embargo, los que buscan la salvación y la esperanza del cielo nunca deben seguir los mandamientos cambiados por los hombres. Los apóstoles nunca guardaron el domingo. Los apóstoles nunca celebraron la Navidad. Los apóstoles nunca veneraron la cruz. Si creemos en Jesús, debemos prestar atención a sus enseñanzas y debemos tener interés en la vida fiel de los apóstoles que siguieron la voluntad de Jesús. Estas cosas no se encontraban en el tiempo de Jesús. Sin embargo, alrededor de 300 años después de la ascensión de Jesús, las iglesias gradualmente se secularizaron y corrompieron y se convirtieron en lo que son hoy. Entonces, hoy debemos seguir a las iglesias que han estado yendo en contra de la voluntad de Dios, atravesando la Edad Oscura. Por supuesto que no. Queremos ser salvos e ir al cielo, ¿no es así? Entonces debemos aceptar completamente las enseñanzas que originalmente Cristo proclamó para salvar la humanidad cuando vino a esta tierra. La iglesia que guarda las enseñanzas es la iglesia más auténtica. Hoy, muchas iglesias discuten sobre la autenticidad y la herejía. ¿Cuál es el punto principal de la autenticidad y la herejía? La iglesia que conserva las enseñanzas de Jesucristo es la iglesia auténtica. Todas las iglesias que se han alejado de sus enseñanzas son las iglesias herejes. Entonces, a través de esta única verdad, la Pascua que celebramos hoy, podemos distinguir claramente la iglesia verdadera de las iglesias herejes, ¿no es así? En otras palabras, los que celebran la Pascua ¿tienen qué? Tienen vida eterna. Los que no celebran la Pascua no tienen vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿no tenéis qué?
¿no tenéis vida en vosotros? Este es el juicio de Dios, la decisión de Dios y la conclusión de Dios. Daré la bendición de la vida eterna a los que comen mi carne y beben mi sangre a través de la Pascua. Esta es la voluntad de Dios. Todos debemos aceptar este hecho y entenderlo a través de la Biblia. Dios nos dijo que celebremos la Pascua para darnos el perdón de pecados y la vida eterna, para poder ir al reino de los cielos. Cuando Jesús explicó sobre el pan y el vino de la Pascua, se refirió al pan de la Pascua como mi cuerpo, y dijo acerca de la copa llena de vino de la Pascua: esta es mi sangre del pacto, que por mucho se derrama para remisión de los pecados. Hay cierta razón por la que nos enseñó esto. Hermanos, hoy estamos reunidos aquí, en esta Pascua, para participar en la carne y la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa participar en la carne y la sangre de Cristo? Cuando Jesús enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, ¿quién dijo que está en el cielo? Les enseñó que Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿qué necesitan para formar una relación entre un padre y sus hijos? Los hijos deben tener la carne y la sangre de sus padres para ser llamados sus hijos e hijas, ¿no es así? Si alguien sin la carne y la sangre de Dios dice: soy hijo de Dios, soy hijo celestial, así que puedo ir al cielo, es simplemente una teoría o una doctrina que ha creado. Esa persona nunca puede estar dentro del alcance del pacto prometido por Dios, ¿no es cierto? Con esa condición, no podemos alcanzar la salvación, el cielo ni la vida eterna. Por eso Dios nos dio la verdad de la vida llamada Pascua. ¿Cuál es la verdad y la fiesta que Dios estableció para poner la santa carne y sangre de Dios en sus hijos? Es la Pascua. Por esa razón, aunque iba a ser crucificado al día siguiente, ¿qué hizo esta noche hace 2000 años? Diciendo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, estaba enseñando el verdadero significado de la Pascua a sus discípulos. Deben celebrar esto y ponerlo en práctica. Por eso, en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El apóstol Pablo predicó lo que Jesús enseñó en las regiones lejanas de Europa, como hemos visto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 22, versículo 23 y versículo 24. ¿Por qué el apóstol Pablo predicó la Pascua viajando por muchas regiones? ¿Por qué Pedro y Juan prepararon la Pascua como Jesús les había ordenado? ¿Por qué en la noche de la Pascua Jesús, que iba a ser crucificado al día siguiente, dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Y por qué explicó el significado del pan dándoles a comer? ¿Por qué les enseñó el significado del vino dándoles a beber? Él dijo ansiosamente: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman y beban, tengan mi carne y mi sangre en vosotros. ¿Por qué? Dios dijo: al comer el pan y beber el vino de la Pascua, serán mis hijos e hijas. Veamos 2 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis, ¿quiénes? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta relación entre el Padre Celestial y sus hijos se logra a través de esta fiesta de la verdad llamada Pascua. Como somos hijos de Dios,
¿qué hará con todos los graves pecados que cometimos en el cielo? Los perdonará. Por eso dijo, esta copa es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nos hizo saber que como nuestro Padre Celestial llevaría la cruz en lugar de sus hijos, ¿no es cierto? La Pascua tiene este significado. Por esta razón, Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No significa que seremos completamente uno con Dios. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16, el apóstol Pablo dijo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Había muchos miembros, pero como todos ellos participaron del pan en Cristo, Él dijo que eran, ¿qué? Eran un solo cuerpo, ¿no es así? Hoy nos hacemos uno con Cristo a través de la Pascua. Podemos participar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Naturalmente, los hijos deben heredar la carne y la sangre de sus padres, y el día en que llegamos a heredar la carne y la sangre espirituales es el día de la Pascua, que guardamos hoy. Por eso Jesús dijo que había deseado ansiosamente celebrar la Pascua. Pedro celebró la Pascua, Juan la celebró, y todos los demás apóstoles la celebraron, y todos los miembros de la iglesia primitiva también. El famoso apóstol Pablo también celebró la Pascua. Trabajó como ministro del Nuevo Pacto, viajando a Corinto e incluso a regiones remotas de Europa para predicar la Pascua. En el mismo contexto, Dios nos mostró una escena en la que dio la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá entrar en el cielo? En Mateo capítulo 7. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. En el capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién dijo Jesús que entrará en el cielo? Dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿la voluntad del Padre es celebrar la Pascua o no guardarla? Así, Dios educó a la gente sobre la Pascua desde hace 3.500 años, desde la época de Moisés. Cuando Jesús vino, enfatizó una vez más la importancia de la Pascua. Entonces, ¿por qué las iglesias de hoy no guardan la Pascua? Las iglesias de todo el mundo están en medio de una gran crisis espiritual. No entienden qué es la salvación, ni cuál es el camino hacia la vida eterna, y solo consideran la Pascua, la fiesta sagrada que celebramos hoy, como un día normal, como cualquier otro. Sin embargo, todos nuestros miembros de Sion del mundo entero están celebrando hoy la Santa Pascua, en obediencia a la voluntad del Padre y la Madre, y de acuerdo con todas las profecías y enseñanzas de la Biblia. A través de la Pascua, Dios dijo claramente, solo los que hacen la voluntad del Padre pueden entrar en el reino de los cielos. El cielo no es un lugar donde cualquiera puede entrar simplemente diciendo, Señor, Señor. Hay otra razón por la que Dios nos ha dado la Pascua. Todas las personas nacidas en esta tierra son descendientes de la línea de Adán. Los seres humanos han florecido y prosperado en esta tierra. Entonces, ¿podemos ir al cielo con la sangre de Adán y Eva? ¿Podemos decir que somos creaciones perfectas de Dios si todavía tenemos la sangre de ellos? Por supuesto que no. Entonces necesitamos la preciosa sangre de Jesucristo. Según Romanos capítulo 5, versículo 14, ¿a quién representa Adán? Lo describe como figura de Jesús, el que había de venir. Con la carne y la sangre de Adán, los seres humanos no pueden recibir la vida eterna. Sin embargo, a través de la carne y la sangre de Jesucristo, representado como Adán,
los seres imperfectos pueden convertirse en seres perfectos. El principio de la creación que Dios desea no es nacer y luego morir de nuevo como Adán, sino crear seres que puedan vivir para siempre, teniendo vida eterna. Este es el significado más fundamental de la creación de Dios. Para cumplir este principio, se requería la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso Cristo murió en la cruz cargando los pecados de la humanidad, queriendo que todos tengan su santa carne y su preciosa sangre, y estableció la verdad de la Pascua que celebramos hoy. Estableció la Pascua del nuevo pacto para hacernos perfectos a través de su carne y su sangre, porque no podíamos ser perfectos con la sangre de Adán. Veamos qué bendición da Dios a los que tienen la carne y la sangre de Cristo. Echemos un vistazo al libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, los seres humanos hemos traído la imagen de Adán. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿de quién es la imagen que debemos traer ahora? Traeremos también la imagen del celestial. ¿A quién se refieren los versículos anteriores? Se refieren al primer hombre Adán y al postrer Adán. El primer hombre Adán indica a Adán, que vivió en el huerto de Edén, y el postrer Adán indica a Jesús, como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 14. Aquí dice: traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué necesitamos para parecernos a la imagen de Cristo, la imagen del celestial? Necesitamos la carne y la sangre de Cristo. Solo si recibimos su carne y su sangre podemos llamar a Dios Padre. ¿Qué les da Dios a los que tienen su carne y su sangre? La salvación. Vayamos al versículo 50 con respecto a esa salvación. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, veamos cómo seremos transformados. Versículo 52. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. ¿Qué significa la inmortalidad? Significa que tenemos vida eterna. ¿A través de qué nos ha prometido Dios la vida eterna? A través de la Pascua, ¿no es así? Esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Existen numerosas razones por las cuales celebramos la Pascua hoy, y la razón principal por la que la celebramos es para ser salvos e ir al cielo. ¿No es verdad? Teniendo en cuenta todas estas cosas, demos gloria y alabanza eternas a Dios Elohim por darnos la Pascua del nuevo pacto. Espero que celebren la Santa Pascua como el día de la redención, esperando que hayan recibido mucha gracia. Permítanme concluir este sermón. Muchas gracias.